Días, ¿cómo estamos? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Felices? ¿Gozosos? Amén. Qué bueno, como decían por ahí, que se le note. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama, bueno, antes de empezar, Marta, gusto verte de nuevo, Dios te bendiga, te extrañamos, bienvenida a casa, gente nueva también que nos visita, bienvenido, esta es su casa, la Iglesia de Restauración. Démosle un aplauso fuerte a la gente nueva, ¿qué les parece? Gloria a Dios. Nos alegramos cuando nos visitan gente, ¿por qué? Porque alguien está predicando el Evangelio. Como decía la hermana Leti, alguien está compartiendo. Y es importante, las buenas nuevas se comparten, no es para quedárselo uno para uno mismo. Hoy voy a tocar un tema que se llama la guerra espiritual y es un tema bastante controversial, puntos de vista diferentes dentro de la misma iglesia cristiana, temas que normalmente lo dan en los congresos o retiros espirituales. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo. Nosotros aquí tenemos 45 minutos, máximo una hora, yo creo, en la prédica para tratar de explicar, pero es un tema bastante profundo. Así que les pido que presten bastante atención. Si no entienden algo, síganos en la página de Facebook, ahí se están colgando las prédicas, o pueden tranquilamente, los que tienen mi teléfono me pueden llamar o nos podemos tomar un café, no hay ningún problema. Voy a tratar de explicar lo más claro posible basado en lo que la palabra me dice acerca de la guerra espiritual. Pero primero quiero que entendamos que para una guerra, a una guerra no va uno solo, sino que uno tiene un ejército. Si va uno solo, lo eliminan inmediatamente. Tiene que ir un ejército. En una guerra tienes que tener un enemigo. En una pelea 2 personas son 2, pero cuando es una guerra estamos hablando de 2 ejércitos que se van a enfrentar. Los ejércitos tienen que estar bien preparados. Ellos no van a ir al azar, a no ser que sea la gran potencia de la República del Perú contra Estados Unidos. No se necesita preparación. No, pero se tiene que preparar. El ejército tiene que estar preparado. No va a ir así, tiene que tener un plan estratégico. Cuando está el asunto de lo de Siria, Rusia, Corea, China, Japón, Estados Unidos, Europa, todos ellos están ya, todos empiezan a poner en Facebook, he visto que ponen videos de que se ven tanques que están pasando por los trenes, en Venezuela también, de que están hospitales que los están llevando en unos camiones porque va a haber una marcha. Entonces, para una guerra siempre van a estar preparados, tiene que haber una estrategia, tiene que haber siempre un enemigo con quien va a haber la guerra. En 2 de Timoteo, Pablo no lo vamos a poner porque hay muchas citas bíblicas. Pablo le dice a Timoteo, soldado de Jesucristo, que sea un buen soldado. Entonces, cuando uno llega a Cristo, uno automáticamente se está enrolando, se está inscribiendo dentro del ejército de Dios. Uno no puede decir, ya acepto a Cristo como Señor y Salvador, gloria a Dios, paz y amor, gozo y ya está. No, tú automáticamente hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos un sello, el cual nosotros no vemos, pero cuando el enemigo quiere venir a molestar, a incomodar, a fastidiar, a asustar o a lo que sea a un hijo de Dios, él sí puede ver el sello. Las ovejas tienen un sello cuando están en el campo y saben a quién le pertenecen. Por eso es que el diablo no puede tocar. Sí, quiere asustar y muchas cosas. Ahora, el diablo no tiene poder. Nosotros somos personas que generamos el poder para que el diablo pueda obrar. Él no tiene ningún poder, él ha sido creado, ha sido un ángel, él fue una creación. Y entonces yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo 10, y eso sí lo vamos a proyectar. Vamos a leer del 10 hasta el 18, y présteme atención, dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí lo que hace Pablo, cuando le enseña a la iglesia en Efesios,
siempre cuando Jesús explicaba algo, hablaba en parábolas y ponía imágenes de cosas. Siempre como decir, había una vez un hombre de esta manera. Porque es como cuando uno predica el evangelio. Uno utiliza lo que está alrededor de uno, como es una astucia, es una sabiduría, es un poder que Dios nos ha dado. Tú puedes estar aspirando y decirle, tu vida es como la aspiradora. Tú lo desenchufas y no funcionas. Tú no te conectas con Dios y no va a funcionar. Por eso tenemos que estar conectados con Dios. Dios utiliza diferentes maneras como uno puede explicar. Y eso es personal, como Dios le da. Entonces, cuando Pablo está predicando a Efesios, se da cuenta que estaban ellos, obviamente, bajo el imperio romano y veían romanos, soldados romanos en todas partes, que tenían una vestidura. Entonces, él habla la armadura de Dios, poniendo la armadura de un soldado romano, empezando desde el yelmo de la salvación, que era el casco que lo protegía, hasta el apresto del evangelio, que era el predicar el evangelio, que eran los zapatos que los tenían amarrados con unas cuerdas. Entonces, lo que quiero hablar, para hablar de la guerra espiritual, tenemos que nosotros, hablé al comienzo de una guerra, que estamos en un conflicto con el enemigo. Pero al ser espiritual, el espíritu tú no lo ves. Es algo que nosotros no vemos. Y existe, lo espiritual existe, porque Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero el Espíritu Santo nos lo reveló y lo aceptamos como Señor y Salvador. Nosotros vemos que ocurren cosas, la gente a veces dice que son fantasmas, son demonios, que abren las puertas y no hay nadie, y ahora como hay cámara en todas partes, empiezan a ver. Ahora, si alguno está mirando esa cosa, le digo, tengan mucho cuidado. Porque ahí es una puerta abierta, cómo pueden meterse demonios a las personas. A veces por curiosidad se ponen a ver cosas, se ponen a ver películas de terror. De recién salió esto de la ballena azul y que ver 24 horas películas de terror. Yo les digo testimonio personal, yo veía películas de terror y apagaba las luces, me encerraba, me daba hasta miedo ir al baño. Porque las películas de terror no solamente, no, que yo soy muy macho y no me pasa nada, no me da miedo. Cuando ya yo después me hice cristiano, antes de hacerme cristiano, empezó a venir a pasarme la factura todas las cosas que yo vi. Porque el diablo ya empieza a asustarlo a uno, ya no podía dormir, me empezaba a desdoblar, empezaba a tener visitaciones. Y son cosas que aún en la iglesia, aún gente cristiana le ocurre. ¿Por qué? Porque hay cosas, puertas abiertas que uno sigue haciendo, pero mientras más va caminando uno en el ejército de Dios, uno va conociendo y uno va dejando cosas. Si nosotros sabiendo no lo hacemos, nos es pecado, por eso uno tiene que empezar a dejar las cosas. Parece mentira, pero el enemigo está infiltrado de una manera espiritual con este asunto del Halloween, con asuntos de Ouija y espiritismo y un montón de cosas. El diablo estaba desde el principio. Y para hablar de la guerra espiritual hablamos del diablo. El diablo estaba desde un comienzo. Cuando vamos a la creación, cuando vamos al jardín del Edén, cuando vemos a Adán y Eva, fue la serpiente, el diablo en forma de serpiente engañándole a Eva. Ya estaba hablando. Ahora, el diablo es cochino, sucio y mentiroso. En la actualidad existe mucha gente que le leen las manos, le leen el cigarro, le leen el café, le pasan un animal. En Perú pasan el cuy, creo que en América Latina pasan muchas cosas, pasan un huevo, sacan una araña, un escorpión, los escupen, les ponen con hierbas, espiritistas, mediums y un montón de cosas, horóscopo, que es parte de lo mismo. Dice que gran parte de la gente que se ha metido en todos estos asuntos espirituales, de estas cosas, han empezado con los horóscopos. Con cosas, ay, qué bonito, ¿qué me dice? A ver, yo soy Sagitario, ¿qué me dice el día de hoy? De que hoy me voy a conocer con una chica, entonces no me quedo en la casa, sino que salgo y empiezo a mirar cuál es la que dijo el horóscopo, para ver, si es fea, esa no fue. Porque a veces la gente sale así. Yo le soy sincero, yo a veces leí el horóscopo y cuando la cosa no estaba muy bien, yo no le hacía caso, pero si la cosa estaba como que muy interesante, iba en búsqueda. Porque es así, mucha gente, parece mentira, pero esas son las cosas que empiezan a despertar. El diablo no se va a aparecer con una cola y con un cacho y decir, síganme. Él se va a aparecer de una u otra manera, de una manera muy sutil para poder engañar aún a los escogidos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque desde un comienzo, Satanás conoce hasta la voz de Adán y de Eva. Por eso dice, yo hablé con mi papá, con un medium. Yo escribí, puse un papel y un lapicero y vi la escritura de mi papá. Era él. O siento que se murió y desde el cielo me cuida y me ha enviado a alguien y él siempre está en mi casa cuidándome. Déjame decirte que Hebreos 9:27 dice que después de la muerte viene el juicio y se acabó. Si tiene a Cristo como Señor y Salvador, está descansando. Si nosotros nos ponemos a hablar con un espíritu,
Si nosotros sentimos de que llega a la casa alguien o estamos hablando o nuestros hijos están hablando con un amigo ficticio porque tienen sus amigos que ellos lo ven a veces. Son cosas espirituales que esos son demonios que quieren hacerse pasar por el ser querido. Y si hay una cosa, si uno perdió un ser querido, hay una cosa, el luto no puede durar por siempre. Ahora sí, uno le duele que murió la persona, porque somos seres humanos y no lo vamos a ver. Pero entendamos una cosa, la persona ya partió. El luto dicen por ahí que debe durar más o menos 1 año la tristeza. Pero de ahí en adelante que continúe el luto después de 20 años que perdió a un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino, déjame decirte que ya eso es un problema y el diablo es cochino y sucio que nos puede engañar para que uno entre en una comunicación. Por eso le digo, tengan mucho cuidado porque son puertas abiertas. Y el enemigo viene y anda como un león rugiente para ver a quién va a devorar. Y aún a los escogidos va a querer engañar. Entonces prestemos atención. Ahora, este diablo entonces, él ya estaba. Pero ¿cómo estaba ahí? La Biblia no me habla. Dice que Dios creó los cielos y la tierra y la creación en Génesis 1. Pero ¿de dónde aparece la creación del diablo? Y ahora quiero que me acompañen ustedes a Isaías 14, del versículo 12 al 15, que va a estar aquí adelante. Y nos habla del diablo. Ahora, yo les quiero decir algo. La Biblia no significa que Génesis fue el primer libro de la Biblia, Éxodo fue el segundo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino de que se ha puesto los libros de esta manera para que nosotros podamos tener un orden. Los primeros 5 libros son los libros de la ley. Después vienen los 12 libros de la historia, que viene Josué, Jueces y Ruth, que son los libros que nos hablan de los jueces. Después nos habla Reyes, Samuel y Crónicas, que nos habla de los reyes. Y después, ahí se ríe porque estamos estudiando esto juntos. Y después viene Esther, Nehemías y Ruth, no, sí, algo así, no me acuerdo, yo un poco que se me voltearon los libros, pero nos habla acerca del exilio, después nos habla los libros de poesía, después nos habla los libros de los profetas, pero no significa que hay un orden. Cuando tú vas leyendo te das cuenta, dicen que el libro de Job quizás es el libro más antiguo. Entonces Isaías es un libro profético, cosas que ocurrieron, cosas que ocurren, cosas que van a ocurrir. En Isaías 14 habla que dice, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, con signo de admiración, hablando del diablo. Le dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Desde este momento Satanás tuvo una rebelión. Él ha sido un ángel creado, pero él se rebeló y dice que en su corazón quiso ser semejante al Altísimo. Quiso tener un trono como Dios. Pero obviamente él fue la corrupción de Satanás, la rebelión, que él quiso tomar la misma posición de Dios, sentarse así, y fue lanzado. Por eso como dice, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana. Él fue lanzado, se cree que a la tierra. ¿Por qué? Porque dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Seol en hebreo es lo mismo que Hades en griego, que viene a ser infierno o abismo. Y le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, en Ezequiel 28, del 12 al 16, que nos habla un poco más acerca de este ángel, que es el diablo, ángel caído, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín
protector. En el comienzo, en Génesis 1, dice que Dios creó los cielos y de la tierra. En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no va a crear nada desordenado y vacío. Se cree, hay una hipótesis de que lo que se piensa es que en ese lapso de tiempo, no significa, a veces leemos un versículo al otro y pensamos que solo pasan 2 o 3 segundos. No, no es una secuencia. A veces pasan años entre uno y otro. Porque la Biblia dice en el libro de Juan, si se escribieran todas las cosas nada más que el Señor Jesús hizo, no entrarían en todos los libros que están en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Se piensa de que Satanás fue lanzado a la tierra, porque dice fue lanzado hasta el Seol, hasta el abismo. Cuando él cayó, se cree que ahí hubo lo que le llama a la gente un Big Bang, y aquí fue donde murieron los dinosaurios. Porque uno no puede decir que los dinosaurios no existen. Te puedes ir acá en Kensington al Museo de Ciencias y Historia, y ahí está, desde que entras tienes el esqueleto de obviamente es de metal, de un dinosaurio, pero con las mismas medidas de un dinosaurio, pero han hecho una sección especial en la mano izquierda cuando tú entras, que es todo acerca de dinosaurios, de los fósiles, los huesos que han encontrado, que millones de años. Entonces ellos dicen, entonces la Biblia no es verdad, porque se cree que fueron 6.000 años desde la creación del hombre, desde el primer hombre, desde Adán. Entonces lo que se piensa, que lo que ocurrió fue que Satanás fue tirado a la tierra, y cuando fue tirado a la tierra murieron todos los dinosaurios. Entonces estaba en un lugar de abismo, un lugar de oscuridad. Por eso dice, la tierra estaba, Dios creó los cielos y la tierra, pero cae Satanás con la tercera parte de las estrellas de los ángeles caídos, porque la Biblia en Apocalipsis, cuando habla de las estrellas, habla de los ángeles. Cuando leen las iglesias, dice los 7 ángeles de las 7 iglesias. Por eso entonces fueron ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles. Por eso se piensa de que los ángeles caídos son los demonios. Estos demonios no tienen un cuerpo físico. Los demonios quieren un cuerpo físico. ¿Saben? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando estaban en un endemoniado, llegan donde Jesús y querían que los mandara para el abismo. Y le dijo, y los puso en un hato de cerdos. ¿Por qué? Porque ellos querían un cuerpo físico. Por eso que espero que no hayan visto, pero aunque lo hayan visto para estudiar o algo, lo del exorcista existe. Exorcismo existe. Ahora, que la iglesia haga exorcismo, hay una cosa, nosotros le llamamos ministración y liberación. Pero lo primero que uno hace, tiene que asegurarse que si primero tiene a Cristo como Señor y Salvador, que es un hijo de Dios. Segundo, que lleva una vida en santidad, no perfecta, sí, pero que es una persona arrepentida. Porque si una persona va a ministrar a una persona que está viviendo en pecado, uno causa un problema, porque dice que el demonio sale porque en el nombre de Jesús tiene que salir, pero vienen 7 espíritus peores, se meten y la condición viene a ser peor. Por eso es peligrosísimo. Pero entendamos que la tierra estaba desordenada y vacía, porque Satanás había caído. Ahora, ¿qué sucede? Yo me imagino, como que yo le diga a los de la izquierda, y les prometo y vamos a hacer algo y... no sé, vamos a, no quería decir robar un banco, pero no, yo no voy a robar un banco, pero un ejemplo, vamos a hacer algo y yo les prometo el mundo y todo les va a ir bien y no va a haber ningún problema, y ustedes se la creyeron. Y nosotros vamos y todo nos va mal. Ustedes inmediatamente se me van a querer rebelar y decir, tú nos dijiste de que todo iba a ir bien, nosotros te creímos, nosotros te apoyamos, nosotros fuimos contigo. Yo creo que en este momento, en el versículo 3, dice que Dios crea la luz y separa las tinieblas de la luz. Yo creo que en ese momento, los ángeles caídos, la tercera parte de las estrellas que habían caído, Satanás y todos los que estaban ahí, empezaron a vivir un tormento. ¿Por qué? Porque Dios empieza la creación más grande. La creación más grande de Dios es el ser humano. Cuando Dios empieza a agarrar, y mira, dice que Dios escogió de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Ellos eran ángeles, tenían poderes. De repente empieza Dios y empieza a hacer un muñeco de arena. Yo creo que en ese momento todos los demonios le dirían al diablo, pero ¿qué está haciendo? Cuando sopla aliento de vida Dios sobre el hombre y nos crea a nosotros. Yo creo que había un tormento en ese momento, porque ellos primero vivían en oscuridad, pero cuando vino la luz, cuando Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas, empezó a haber un tormento ahí en la tierra, porque Dios empezó a organizar todo. Cuando empieza a decir, ¿pero qué? ¿Qué está haciendo? Está haciendo un hombre. El hombre no tiene los poderes que tenemos nosotros los ángeles, porque los ángeles se pueden mover, no pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo, pero sí se pueden mover rápido.
o son seres espirituales, porque la palabra dice en Hebreos que Dios nos hizo a nosotros menos que los ángeles, pero somos mayores nosotros por lo que tenemos a Cristo, porque el aliento de vida que sopló en nosotros nos ha hecho con un propósito. Por eso nuestra vida tiene un propósito. Entonces Dios crea esto y separa la luz de las tinieblas. Ahora, Dios crea al hombre y ustedes saben la historia. El hombre se aparta de Dios. La gente dice, queremos profeta. No hay profeta. Dios le da un profeta y la gente se aparta de Dios. Queremos jueces. Dios le da jueces y el pueblo se aparta de Dios. Queremos rey. Le puso a Saúl. Saúl desobedeció. Y es así, el ser humano era así hasta que dijo Jesús: yo me entregaré como un sacrificio y vengo para reconciliar lo que Satanás se robó en el Edén. Se lo voy a dar a la iglesia ahora, a través de mi sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso ustedes saben, nosotros sabemos de lo que es del sacrificio de Jesús. Él vino y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, esta guerra espiritual, ya Cristo ya venció, pero présteme atención porque mucha gente tiene en poco esta parte. ¿Por qué le dije que es controversial? Porque mucha gente que predica de la guerra espiritual de una manera diferente, que la misma palabra lo dice espiritual, es algo que nosotros no vemos y es algo que sigue ocurriendo en la actualidad. Cristo venció en la cruz del Calvario. Cuando Él vence en la cruz del Calvario, Él a nosotros nos ha dado la victoria. Nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué siguen ocurriendo cosas? ¿Por qué siguen ocurriendo cosas? Nosotros tenemos que agarrar la autoridad que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado y no tenerlo nosotros en poco. Ahora, ocurre algo. Satanás, desde el momento que Cristo vence en la cruz del Calvario, Satanás empieza a temblar. Porque sabe y reconoce que las cosas que estaban escritas anteriormente se empiezan a cumplir. El domingo pasado les decía de que desde la cruz del Calvario el reloj empieza a marcar ahora al revés. Porque en cuenta regresiva, porque Cristo regresará pronto por su iglesia, porque Cristo va a regresar por su iglesia, amén. Ahora, el diablo sabe, por eso siempre le dice, cuando el diablo te quiera asustar, recuérdale su futuro. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. La palabra me habla en Apocalipsis, de que vendrá un ángel con unas llaves del abismo, con una cadena, lo va a agarrar a Satanás y lo va a tirar por 1000 años, son el milenio de Cristo, donde Cristo reinará y después lo soltará por un tiempo, pero el lugar donde va a ir Satanás y en la segunda muerte es a un lugar que es el lago de fuego y azufre, no es el infierno, sino es lo que el Apocalipsis le llama el lago de fuego y azufre, donde será lanzado Satanás. Yo no sé si tú te puedes alegrar, pero nosotros tenemos una victoria en Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús no fue en vano. El sacrificio de Jesús fue algo poderoso. Cambió el rumbo de la historia. Nos llamó de tinieblas a luz, de oscuridad, porque Satanás está en este mundo. Dicen ahí por ahí que cuando Jesús dijo, cuando estaba hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, dijo que el hombre tiene que entrar a atar al hombre fuerte primero para poder hacer todas estas cosas. Jesús sí ató al hombre fuerte, pero Satanás no es que esté amarrado y encarcelado. Satanás está libre. Satanás sigue obrando. Porque nosotros tenemos una guerra con él. Ahora, que la guerra está ganada es diferente. Es como que nosotros recibimos una voz profética de Dios y dice, nos vamos a ir a una guerra contra Estados Unidos, Inglaterra contra Estados Unidos, pero ustedes van a ganar. Esa es seguridad. Eso no significa que va a obviar la guerra y que vamos a salir con los rifles y con los tanques y nos vamos a una guerra. Sí vamos a ir a la guerra, pero ya está ganada la guerra. Lo que pasa es que tenemos que atravesar el campo de batalla nosotros. Nosotros estamos en la tierra, el diablo está suelto, somos cristianos. Somos parte, somos soldados de Jesucristo, tenemos la victoria, pero si nosotros no nos metemos en el campo de batalla, ahora no me estoy diciendo váyase a donde dice Iglesia de Satanás, en Camden Town o en alguna parte donde están por esos lados y diga, yo soy un hijo de Dios, te reprendo Satanás, porque vas a salir destruido. Solamente cuando Dios te mande a hacer alguna cosa. Por ejemplo, si tú estás yendo en tu trabajo y en tu trabajo se te aparece alguien y te quiere decir o te quiere amenazar, en el nombre de Jesús tú tienes autoridad y poder para poder reprenderlo. Porque tú no vas a permitir que el diablo venga a robarte las cosas que Dios te ha prometido. Si Dios te ha dicho algo, tú sigue tu camino. Si se para alguien en la puerta de la iglesia y dice, no vas a entrar a la iglesia. Y si se para el mismo diablo, entonces no hay servicio hoy. Tenemos que decirle de una, lárgate de aquí en el nombre de Jesús, porque sí va a haber servicio.
No sé si me dejo entender. Cuando tú tienes en tu camino, tú tienes tu matrimonio, tú tienes tus hijos, tú tienes tu trabajo, son cosas que Dios te los ha dado a ti y nos ha dado una autoridad y un poder, y no vamos a permitir, al menos yo no voy a permitir que el diablo venga a engañarme o a confundirme o a tomarse lo que Dios me ha dado a mí como sacerdote de hogar. Yo no voy a dejar que nadie se lleve a mi esposa. Ella es mía. Mis hijos son míos. Yo no voy a permitir que alguien venga a querer destruir la vida espiritual de mi familia. En el trabajo he tenido casos donde hay gente o en casa limpiando alfombra, que me han hablado el mismo diablo, demonios, me han insultado, me han dicho, vete de mi casa. Aunque parezca broma, es verdad, me lo han dicho. Y en el momento obviamente uno le da como un susto, porque dice, no es una voz angelical, ni es una voz así hermosa. Pero yo sé que si Dios me manda a hacer un trabajo, yo cumplo con hacer mi trabajo y sayonara, me voy. Han pasado cosas espirituales, me han pasado cosas en trabajos, en lugares que han sido temerosos, y yo era el que cerraba las luces, apagaba las luces, cerraba las puertas, y cuando he salido se han empezado a prender las luces y no había nadie. Claro que yo no he vuelto a apagarlas, ¿no? Que se apaguen solas, ¿no? Pero porque yo ya hice mi trabajo, ¿no? Si me hubiera olvidado la aspiradora, ahí sí mandaba a uno de los trabajadores a que la recogiera. Pero ya nosotros tenemos la guerra ganada. Si Dios nos dijo que Él hará, Él lo va a hacer. Ahora, yo no les digo esto de la guerra espiritual, no lo digo para que nos quedemos con los brazos cruzados, sino que ocurre algo más fuerte. En Efesios 6:10, 11 y 12, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ojo, pónganle atención, dice fortalecerte en el Señor, no es en tus propias fuerzas. Fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos podemos fortalecer nosotros en el Señor? La hermana Leti decía, congrégate, lee la Biblia, busca, anda en integridad, obedecer los mandamientos. Dice, fortaleceos en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice que nosotros no tenemos lucha. Guerra de que uno puede ver una pelea visible, una guerra visible. Nos está hablando que no es una lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 cosas en las regiones celestes. Ahora, si Jesús ya había vencido en la cruz del Calvario, y yo no le estoy quitando la gloria a Dios, porque la fuerza es en Dios, en Cristo Jesús, en nosotros, que opera en nosotros. Le dije, el diablo no tiene fuerza, pero si tú tienes miedo, el miedo es una fe en Satanás, porque estás dudando de lo que Dios te está mandando a hacer. Cuando Jairo está yendo para orar por la niña, está yendo porque le dijo, mi hija está que se muere, y está yendo y le dicen, ya no lo molestes al maestro porque ya se murió tu hija. Y que voltea a Jesús y le dice, cree solamente, como diciendo, sigue caminando. Cuando Pedro se sale de la comodidad de estar en un barco y decide caminar sobre las aguas, porque sus ojos están puestos en Jesús, camina sobre algo sólido. La agua se vuelve sólida, empieza a caminar sobre las aguas, pero cuando se da cuenta se empieza a hundir. Por su fe, empezó a decir, wow, pero esto no es posible, la ciencia no dice esto, yo no puedo caminar sobre las aguas. Esto es lo que empieza a ocurrir cuando nosotros empezamos a dudar. Las cosas empiezan a dañar. Nosotros tenemos que entender una cosa: si Dios dijo que Él hacía algo, Él lo va a hacer. Si la palabra me dice algo, que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, pues soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si la palabra me dice que Él es mi pastor y que nada me faltará, pues nada me faltará. Si dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, ¿por qué? Solo tú, Jesús, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, porque tú puedes dormir tranquilo y tú no puedes dormir porque tienes una pesadilla o un sueño. Dile, en el nombre de Jesús te vas. La palabra dice en el Salmo 4:8 que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tú declaras la palabra, cuando tú conoces la palabra, cuando tú la aplicas, cuando tú lo obedeces, entonces no importa lo que quiera venir, todo se tiene que sujetar bajo el nombre de Jesús, porque fue el sacrificio más grande que Él hizo. Si tú lo dices en tus fuerzas, como lo dijo los hijos de un tal Escevas en Hechos 19, le dice, en el libro de Hechos dice de que había mucha liberación, mucho exorcismo ambulante. Entonces ellos veían lo que estaba ocurriendo, cómo llegaba Pablo y decía,
vete en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús. Y veía que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y todas las cosas, el mover que había del poder de Dios, la obra del Espíritu Santo. Llegan estos exorcistas ambulantes y le dicen: en el nombre de este Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Quisieron practicar el exorcismo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que los demonios se rieron y dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ¿quién eres tú? Dice que se burlaron y lo dejaron desnudos. Los demonios se burlaron. Por eso cuando la gente quiere que se van a unos brujos, a que este brujo es muy bueno y que te va a ayudar para el amor y para el esto y para el otro, eso es mentira. Lo único que te están haciendo, dice: pero me funcionó, pero me sané. Es una mentira del diablo de que te hace que te sientas mejor. Sí, te sanaste físicamente en el momento, pero espiritualmente le diste cabida a un demonio para que entre y después pague la consecuencia, y la maldición esta pagará a las generaciones de segunda, tercera y cuarta generación. Por eso uno a veces ni siquiera cuando va a un lugar siempre tiene que estar orando. Sí, Cristo va con nosotros, pero hay lugares que han sido pactados, hay cosas que han sido pactadas y dadas para el diablo. Por eso uno donde va siempre tiene que orar en todo momento. Nosotros cuando nos quedamos en un hotel, yo no sé si ese hotel, en esa cama donde voy a dormir, han hecho una orgía. Yo no sé si filmaron una película pornográfica en ese lugar. Yo no sé. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Será que voy a escoger mi cuarto? Quiero un cuarto que lo acaben de terminar, que lo hayan construido hoy. No, no puedo. Pero sí sé que tengo una autoridad en Cristo Jesús y puedo llegar y orar y cancelar todo lo que se ha estado moviendo en ese lugar. Y tengo que entender que cuando yo voy, yo soy un hijo de Dios, ustedes, nosotros, los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, y que cuando tú pisas y tú pagas tu plata por el cuarto de un hotel, inmediatamente ese cuarto, ahora tú tienes autoridad sobre ese lugar. Cuando tú vas al trabajo también, tú tienes una autoridad, es tu trabajo. En tu casa, tú llegas a tu casa y, ¡ay, qué miedo! No sé, la ventana se está abriendo sola. Yo cuando no era cristiano, le soy sincero, a mí los demonios me atormentaban en cada momento. Acá los baños a veces tienes en un lado la tina y el lavamanos y el toilet en otro cuartito. Yo me tenía un cuartito pequeños así, he cerrado la puerta y me han agarrado el codo. Y he volteado y no ha habido nadie. ¿Qué iba a haber? Yo he estado así, me han abierto y me han cerrado la puerta. Cuando recién llegué a este país. Tú te vas a trabajos en este país, ponen bestias, animales en las partes de arriba de los edificios, que son guardianes para que no entren espíritus malos. Cuando tú vas a la City de Londres, tienes ese dragón con el escudo que está en el latino, el orden nos dirige. Y tienen unas líneas que cuidan. Porque el diablo se ha metido a engañar, a confundir. El plan de él es robar, matar y destruir. Nosotros no podemos tener en poco las cosas. A veces, ay, qué bonito, pero me lo regaló mi abuelito este cuadro de esta japonesa. Mira qué bonito su vestido, una geisha, una prostituta. Y uno va y lo cuelga en la sala. Y pasan cosas. Nuestro matrimonio, cuando estábamos una vez en la casa y sentíamos algo. ¿Qué está pasando? Y resulta que nosotros, el muñequito del novio con la novia que pusimos en el pastel, lo teníamos ahí en una repisa con Berta. Y cuando estábamos orando, algo nos hacía mirar mucho eso, así que agarramos y lo abrimos. Debajo de la falda de la novia había un feto. Ahora, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Será que es casualidad? No, hay gente infiltrada y una guerra. El diablo no se va a presentar con cola ni con cacho, sino que él va a querer engañar. Cuando mi abuelo, que le conté la vez pasada, regresó a Perú, se hizo cristiano y me dijo: sácame, nieto, todas esas fotos. Le dije que había por todos los cuadros, había las estampitas. Cuando llegamos al Señor de los Milagros, que es un Cristo morado, con una vestidura morada en Perú, que se celebra mucho, hay la procesión más grande de Latinoamérica. Resulta que cuando lo sacamos de la cruz, en la parte de atrás tenía los 3:6. Ahora, ¿por qué la gente hace esto? ¿Por broma? ¿Por chiste? No, la gente hace por maldición. Maldicen cosas y lo quieren dar a las personas. Ahora, no le digo que salga de la iglesia hoy a decir: oh, la marca Guess es del diablo, la marca Moschino es del diablo, estos zapatos son del diablo y se van a botar todas las cosas. No le digo que acá no estamos endiablizando todas las cosas. Le decimos que seamos astutos, que tengamos sabiduría, las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nos dan, los obsequios, conozcamos un poco más. Han endemonizado, endiablado a la Barbie, a Hello Kitty. Me pongo a buscar, yo a veces no tiene nada que ver Hello Kitty, pobre Hello Kitty. Le dijeron que era del diablo y yo que no, y más pasa en Latinoamérica, que se cuentan unas historias y me puse a revisar, no pasó nada.
Pero no estoy diciendo que todo es del diablo, no. Quiero que me entienda y quiero que sea maduro. Por eso les dije al comienzo, es un tema que normalmente se da en un congreso para que uno lo pueda explicar detalladamente, porque va conectado con muchas cosas, va conectado también con manifestaciones espirituales. Pero la guerra espiritual es una guerra que nosotros no vemos, pero es una guerra que está ahí. Ahora, cuando Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, dice que cuando él oró, cuando él levantó su voz, Daniel es un hombre, era un profeta, y habló obviamente cosas que se han cumplido y cosas que están en el Apocalipsis, cosas que están para cumplirse. Dice que en el día 24, cuando él estaba al frente de un río, dice que vino un ángel y le habló y le dijo: desde el primer día que oraste, yo oí tu oración. Pero por 21 días el príncipe de Persia se entrepuso. Ahora, cuando leemos la palabra en el libro de Efesios, nos habla de príncipes, de potestades, de gobernadores. Ahora, Satanás trabaja de una manera organizada. En el libro de Daniel más adelante dice: y me voy a ir y después me voy a enfrentar al príncipe de Grecia. Que son, ¿por qué? El diablo conoce bien cómo es el ambiente espiritual, porque él fue creado, fue un querubín protector, pero su maldad, su pecado, lo hizo que fuera lanzado al Seol, al abismo, a las profundidades, al infierno. Ahora, ellos tienen un orden. Un principado toma control de una ciudad, de una región. Potestades tienen autoridad. En el ámbito de los cristianos, a veces también, en lo que es angeología también, existen los serafines, que son de los ángeles el mayor. Es como el rango militar que tú tienes empezando de arriba: un general, un coronel, un comandante, un mayor, un capitán. Tienen un orden y el capitán no va a mandar al otro. Cada uno tiene una función que tiene que desemplear dentro de su carrera. Están los serafines, están los querubines, querubín protector, los que tienen las alas que protegían el arca. Tenemos el arcángel Miguel. A veces dicen arcángeles Gabriel. La Biblia solamente me habla de un arcángel, el arcángel Miguel, que en Judas también habla, que dice que era el que protegía el cuerpo de Moisés para que no se lo robara el diablo. Contendía con él. Ahora, también están los ángeles. Entonces hay un orden, hay una batalla. Los ángeles están para protegernos a nosotros. Nosotros tenemos nuestro trabajo. Los ángeles quieren predicar el evangelio, porque ellos saben lo que al diablo le va a ocurrir. Pero esa tarea nos ha sido dada a nosotros. A nosotros no nos cuida mi papá, que ya falleció, no me cuida a mí. Lo amé con todo mi corazón, me dejó muchas cosas, pero él se fue en eternidad. Él ya está, ya fue. Pero yo, y espero que esté con el Señor. Ahora, mi deber es como Cristo, como cristiano, como un hijo de Dios, saber y reconocer que la fuerza, el poder, viene a través del sacrificio de la sangre derramada en la cruz del Calvario y me da autoridad y poder. Es creer en Él. Él es el que envía a los ángeles alrededor. Por eso cuando oramos le pedimos: Señor, envía tus ángeles, guardianes, protectores, que vayan alrededor de nosotros. Porque hay una guerra. Nosotros no podemos físicamente pelear con algo espiritual, pero los ángeles vienen. Daniel oró. Dice que desde el primer día Dios escuchó la oración de Daniel. Ahora, el diablo, como les dije, no se presenta ni con cachos ni con cola, pero el diablo lo que va a querer engañar. Pedro, uno de los discípulos, estando con Jesús mismo, cuando le cuenta qué es lo que le va a pasar, Pedro: ay, Jesús, que no te pase tal cosa, porque se metió de una manera. Le dijo, lo reprendió Jesús, volteó y le dijo: te reprendo, Satanás. Le dijo, ¿por qué? Porque el diablo se va a querer infiltrar aún ante personas que uno está en Cristo. Ahora, con eso va a decir: pero ¿qué está pasando? Por eso quiero explicar, y présteme bastante atención a lo que voy a enseñar, porque al mismo Jesús el diablo lo quiso engañar. Ustedes saben, después de los 40 días que ayunó, fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado 3 veces, porque el diablo le dijo: te daré todo esto, todo lo que tú ves. Le quiere dar todo, porque le ofrece, porque el diablo quiere engañar. El diablo sigue engañando. Ustedes saben que los brujos, ellos dicen: quiero ser brujo porque quieren ser brujos. No, porque ellos pactan con el diablo, y él sabe lo que les dicen a ellos, de que cuando se vayan al infierno van a tener un reinado en el infierno, van a tener una posición en las cuales no es fuego ni azufre, sino que ellos no serán tratados como el resto de personas.
Eso es lo que ocurre. Ese es el engaño, como Satanás los tiene metidos a la gente. Nadie toma la decisión de que voy a ser brujo, hechicero. No. Ellos creen. Hay gente hay iglesias satánicas que están orando, que están ayunando. ¿Pero por qué oran y por qué ayunan? ¿Acaso nosotros no tenemos poder? Claro que tenemos poder, iglesia. Tenemos una autoridad y un poder que Dios nos ha dado a nosotros. Pero el diablo quiere engañar siempre quiere engañar. Ahora, nosotros hacemos lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Présteme atención con esto. Que nosotros hagamos la voluntad de Dios en todo momento. Nadie va a decir, vamos a hacer la voluntad del diablo, porque nadie va a querer hacer la voluntad del diablo. Eso lo entendemos. Pero ¿saben cuál es el problema con la iglesia? Que nosotros no queremos obedecer a Dios, sino nosotros obedecer a la voluntad humana. Y déjeme decirle esto, y perdón si sueno fuerte, pero cuando nosotros creemos a la voluntad humana, a la sabiduría humana, al conocimiento humano, eso es carnal y es contrario a lo de Dios. Las cosas de Dios duelen, el pecado duele, pero hay una cosa, es mejor que la iglesia se arrepienta si hay pecado en uno y diga perdón Señor y arreglar la situación antes de que Cristo venga y nosotros estamos en un problema. Por eso, las cosas de Dios son contrarias a las de la carne. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de gozo, un Dios que resucita muertos, un Dios que sana enfermos, pero tenemos un Dios también que es justo y es fuego consumidor. Les digo esto en el amor del Señor porque tenemos que nosotros, desde que empezamos la iglesia dijimos, todo el mundo quiere una iglesia en santidad, todo el mundo quiere una iglesia sana, todo el mundo quiere una iglesia poderosa. Nosotros por eso predicamos lo que la palabra nos enseña a nosotros. No le llamo la atención, estoy enseñando lo que la Biblia me dice. Ahora, para ir corriendo, porque tengo bastantes cosas, el diablo ataca en tres partes en lo que es en el ser humano, en el cristiano. Lo primero que ataca es en el corazón, en la mente, el corazón. ¿Por qué? Porque quiere intimidarlo a uno. ¿Cómo? Si Dios te dice que te trajo aquí, que todo va a estar bien, y te llega una carta de desalojo y te pones mal, acuérdate que Jesús voltea y te dice, cree solamente. ¿Te das cuenta cómo el diablo va a querer infiltrar para poder trabajar? Con Saúl, que representa lo que es el pastor en la actualidad, el rey Saúl, se le para a Goliat, y lo correcto era que Saúl fuera y se enfrentara a Goliat. Pero ¿qué ocurrió con Saúl? Saúl tuvo miedo al diablo, porque lo que representaba ese gigante, que era el diablo, en ese campo de batalla, tuvo miedo en su corazón, tuvo miedo en su mente. Y ese fue uno de los grandes errores de Saúl, pero esto es lo que pasa con la iglesia. Que venga, nosotros hemos confiado en aquel que él venció. Cuando el diablo venga a decirte las cosas, a engañarte, te digo una cosa, repréndelo y cuéntale su futuro. Cuéntale su futuro. Ahora te digo una cosa, si vienen a cobrarte la plata porque tú debes, y dices, te reprendo Satanás y te mando al lago de fuego y azufre, y viene el ángel con la cadena y con la llave y el esto y los otros, no, la Biblia dice que paguemos nuestras deudas, o sea, no vamos a, por eso nosotros a endiablizar todas las cosas, no, hay un orden, tenemos que nosotros ser prudentes, tenemos que ser nosotros personas que andemos correctamente delante de Dios. Lo segundo, donde Él ataca, cuando Él ya atacó tu mente, afecta a lo terrenal. Cuando tú tienes miedo en algo, sí, no le digo que no van a tener miedo, van a sentir como que un miedo, pero tú dices, un segundo, yo soy hijo de Dios, ¿quién está conmigo? ¿Quién es el poderoso gigante que va delante de mí? ¿Quién es el que abre sendas? ¿Quién es aquel? ¿Quién es el que dice no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda? ¿Quién es? Cuando tú reconoces que es Dios, entonces tú te fortaleces en el Señor. Pero todas estas cosas, cuando afecta tu mente y tu corazón, afecta en lo terrenal. Por ejemplo, que Jonathan le pase algo y de repente Jonathan agarra y está con miedo. Ya le afectó en lo que yo lo puedo ver. Ya afectó lo visible, porque ya fue afectado por dentro primero. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, afecta dentro primero. Y cuando tú caminas y dices, yo no hago tal cosa porque ahora sirvo a Cristo, entonces afecta lo terrenal. El diablo va a querer siempre engañar la mente, confundir, y de ahí afectar lo terrenal y después el área espiritual donde se mueven las cosas. Hay muchas cosas que se mueven en la iglesia, en el pueblo de Dios.
No solo en el pueblo de Dios, se mueve en la gente secular, pero que aún en el pueblo de Dios se mueve, que no se debería mover. No hay niños, ¿no? Porque en lo que voy a hablar a veces ocurre en gente, y he escuchado yo, que tienen hasta, se les presenta espíritus y tienen relaciones con esos espíritus. Y empieza a ocurrir, son cosas que no deberían ocurrir, pero por las puertas abiertas, por cosas que ocurren, eso se llaman espíritus incubos. Pero hay cosas que se siguen moviendo que no se deben mover. Hay una guerra espiritual, que la iglesia tiene que hacer una cosa. Acepté a Cristo, pues sí, soy cristiano, pero vivo en las condiciones que yo estoy. No, Cristo nos dio libertad. Que Cristo, sí, ya lo tiene al diablo condenado, sí, ya está condenado, pero él está suelto. Por eso dice, le dijo, los que hagan estas señales, dijo, a los que hagan estas señales, los que sigan en el nombre de Jesús, harán todas estas señales, los que creen en Jesús. Ahora dijo, atar al hombre fuerte para poder hacer las cosas. Es necesario de que uno mismo empiece, si ves que hay alguna cosa que no proviene de ti, de Dios, atarlo, cancelarlo y declarar lo que Dios te ha prometido y para donde Dios nos está llevando. Iglesia, hay una guerra espiritual. Y esto no es, que es para mí. No, es para cada uno de nosotros, porque somos soldados de Jesucristo y cada uno de nosotros los varones somos sacerdotes de hogar y cada uno de nosotros se nos ha otorgado una autoridad y un poder. Nosotros no podemos tener en poco las maquinaciones del diablo. Con esto termino ya, porque esto es largo, pero dice, la séptima arma o elemento de la armadura de Dios que le dio, que Pablo les explica a los de Efesios, es la oración. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fortalecemos en el Señor, pero esta es una herramienta importantísima de la iglesia para la guerra espiritual, es la oración. Por eso Daniel desde el primer día que oró, dice que Dios escuchó la oración, porque el corazón que Daniel tenía era un corazón diferente, era un corazón humilde. Por como era él, dice, por eso le escuchó desde el primer día. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Hay una bendición de Dios, es importantísimo orar. Es la arma más importante. Ahora hay iglesias de que no oran y ese es el problema. La oración es algo que tiene que estar constantemente en nuestra vida. En la oración es donde Dios te va a revelar cosas espirituales. En la oración hay una oración de guerra que es otro tema, oración de guerra. ¿Para qué? Para combatir todo esto de la guerra espiritual. Pero Dios nos ha llamado a la libertad. El propósito de Dios. En 1 Timoteo 2:4, en 1 Timoteo 2, si estás tomando nota, habla acerca de lo que es la oración. En el versículo 4, para no leer todo, dice, el cual quiere, hablando de Dios mismo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta cita bíblica a mí me enseña que nosotros, a la doctrina que enseñan de la predestinación, que dice que algunos estuvieron predestinados para ser salvos y otros no. Esto me dice que Dios quiere que todos seamos salvos. A través de la oración me dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere? Quiere engañar, quiere confundir, quiere apartarse para que tú y yo, cuando prediquemos el Evangelio no llegue, sino robarse las almas el diablo. Porque él sabe de que ya él está condenado. Nosotros ya recibimos el decreto de parte de Dios de que Él está condenado. Él va a ir a un lugar que se llama el lago de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Él ya está condenado. ¿Y la iglesia qué hacemos? ¿Vivimos hasta que nosotros nos vayamos con Cristo y vivir así como estamos? No, Dios nos ha llamado para estar nosotros en victoria. ¿A qué me refiero vivir en como estamos? No me estoy quejando de la condición que estemos ahorita, pero nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Nosotros no podemos ser conformistas, no podemos entrar en un área de comodidad, no podemos decir, es que Dios quiere que yo esté así, es que Dios quiere que esto me pase, lo atropelló un carro, es que Dios quería que lo atropellara el carro, entonces ¿es un Dios malo? No, nada de eso, sino que hay una guerra. Ahora, si lo atropelló el carro, ¿se fue con Cristo? Sí, se
fue al cielo. ¿Pero qué? Dice la Biblia que en el Salmo de que la edad promedia son de 70, 80 años lo más robusto. Entonces yo creo a la palabra. Cuando una persona está enferma, a lo mejor la voluntad de Dios es que esté enfermo y que se muera. Que en sufrimiento, a mí no, a mí la Biblia me enseña en el libro de Santiago que lo unja con aceite, con los ancianos, y que la oración de fe sanará al justo. Yo creo en la sanidad, creo en los milagros, creo en las señales, los prodigios, que los siguen aquellos que proclaman el nombre de Jesús. Porque Cristo no murió en la cruz del Calvario por las puras, murió por el regalo más grande, la gracia de que nosotros somos salvos por el amor, por aquel sacrificio que Él hizo. Pero con este sacrificio vienen otros atributos para nosotros también, de andar en victoria. No sé si me entiendes, iglesia, pero es tiempo de que nosotros andemos en victoria. A veces en la alabanza cuesta la libertad de gritar aleluya y danzar y aplaudir. La iglesia le cuesta predicar el evangelio. ¿Sabes por qué? Por el miedo al rechazo. Dice, Dios no existe. A mí un chileno me quiso pegar en Camberwell una vez cuando salí a predicar. Y después en un taller mecánico un argentino también. Y eso que ni yo le empecé a predicar, él me empezó a predicar. Y me puse a hablarle y se quiso molestar. No, molestar no, se molestó, me quiso pegar. ¿Sí? Pero hay una cosa, yo me entiendo de que hay una guerra espiritual. Hice en las regiones celestes. Hay muchos puntos de vista de las regiones celestes. Que la misma iglesia es un lugar celestial, que el diablo quiere venir e infiltrarse. Él quiere destruir, Él quiere que su palabra no sea predicada. Él quiere que tú salgas de la iglesia y que no salgas en victoria. Él quiere que tú no salgas con poder. Él quiere engañar, Él quiere afectar la mente y el corazón. Él quiere afectarte tu vida y quiere afectar el ambiente espiritual. Pero nosotros, ¿a quién le hemos creído, iglesia? Yo le he creído a Cristo. Yo sé que ustedes también le han creído a Cristo. Yo te invito a que nos pongamos en pie. Y este tema obviamente lo vamos a dar con más tiempo todos en alguna conferencia que hagamos, porque es largo. Porque no hemos visto acerca de los 7 elementos de la armadura que Dios nos da. Pero quiero que veamos algo. Dice, lo primero que le dice a uno es que andemos en verdad. La primera parte de la armadura de Dios. Después nos habla del escudo de la fe. Mira, Dios mismo nos prepara para cuando tú tengas alguna situación, nosotros mismos sepamos cómo enfrentar a las situaciones. Por ejemplo, si tú tienes una corte, un juicio, y tú vas a ir a la corte, ahí donde tú aplicas el escudo de la fe, donde está donde tú crees. Acuérdate que Jesús va contigo. Él prometió que Él iría con nosotros a todas partes. A Moisés le dijo, sigue la nube de gloria. Y seguía la nube. Y en la noche seguía una columna de fuego. A Josué le dijo, ahora no vas a seguir la nube. Ahora donde tú vayas, yo voy contigo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él dijo, yo estaré con vosotros. Él no dijo, ustedes me van a seguir. Él dijo, donde ustedes vayan. Ahora, ¿dónde estamos llevando nosotros la presencia de Dios? La presencia de Dios mora en nosotros. Cuando más buscas de Dios, más se limpia uno, más se purifica. Cuando tú aplicas el escudo de la fe, cuando los doctores dicen que no, pero Dios te dijo que sí, no me importa. Yo no recibo esa palabra, yo recibo la palabra de mi Señor. Es ahí donde ocurren las cosas, es la fe. ¿Vamos a perder la fe? Cuando tú pierdes la fe, ya perdiste la batalla de la mente. David tuvo que venir de afuera al campo de batalla para ver y decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿qué pasa con Saúl y el ejército? ¿Y quién es este paladín que viene a meterse con el ejército de Dios? Llega con una actitud diferente. Y él lo ve y dice, si he matado yo osos y leones, ¿no me voy a matar a este gigante? Pues claro que sí. Porque él tenía una fe, una seguridad de que él lo podía matar. Cuando tú tienes seguridad que aunque cual sea la situación, que Dios te va a respaldar, estás seguro. Dice que la espada es la palabra de Dios. Entonces yo me voy a una guerra espiritual. ¿Cómo? Ya tenemos el armamento. Primero, asegúrate que tienes el yelmo, que es el casco de la salvación, que dices, yo no sirvo a dos señores, sino a uno solo, a Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú crees, cuando tú confiesas y tú lo aceptas, tú has sido marcado, como cuando comencé la predicación, sellado, has sido una oveja sellada por el poder del Espíritu Santo, dice Gálatas.
Entonces hay un sello que no te va a poder tocar el diablo. Cuando el diablo venía de rondear la tierra y se pone a hablar con Dios, y Dios le dice, ¿no has visto a Job? Y dice, sí, le dice, lo he visto, y le dice, lo quiere zarandear el diablo. Ustedes saben la historia, pero le dice, pero no le vas a quitar la vida. Haz lo que quieras con Job, pero no le quites la vida. El diablo, si nos quisiera nosotros matar, ya nos hubiera matado hace mucho tiempo. ¿Saben por qué no estamos muertos? ¿Saben por qué? Porque hay un llamado de Dios. Por eso, porque el diablo nos ha podido querer destruir. Mi mamá nunca echaba llave a la ventana de la casa. Pero un día, endemoniado yo, no cristiano obviamente, quiero abrir la ventana del cuarto piso para tirarme. Y ese día, ¿saben qué pasó? Tenía llave. Mi mamá no se acuerda de haberle echado llave. Yo creo que fue un ángel que fue el que le echó llave, porque Dios me guardaba para un propósito. Una vez para salir por la obra del evangelio, salí y eran las 3 de la mañana manejando por ir a ver, me pareció una persona que estaba borracha en la calle. Me fui manejando. Yo vivía en Clapham, cerca de Battersea. Cuando venía por Vauxhall, me quedo dormido en el auto. 2 ocasiones me pasaron. No lo digo esto para jactarme, lo cuento como testimonio de que Dios es real. Una ocasión me despertó. Los que manejan saben que si alguien te mueve el timón te despiertas. Me movieron el timón así, y era que me había salido del carril y venía un camión al frente, un tráiler. Pero me movieron el auto, literalmente me lo movieron, y me di cuenta que fue Dios que me movió. Después salí y pasó lo mismo, me quedé dormido por Vauxhall. ¿Saben cuándo me desperté? Con el auto estacionado. Verdad digo en Cristo, no les miento. La gente ya está loco, algo pasó. Lo que uno experimenta con el Señor, yo sé que cada uno de ustedes ha experimentado un momento con Dios diferente. La gente querrá decir, eso no es de Dios. Que quieran decir lo que quieran decir. Lo que yo experimenté, lo que yo sentí. Y no fue por irme a rumbear, sino que fue por hacer la obra. Dios me respaldó. Dios nos cuidará. Dios nos guardará en todo momento. No importa la situación. Si el diablo no nos ha destruido, es porque somos hijos de Dios, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando tú entiendes ese principio, no importa si se quiere parecer delante tuyo, métele una patada en el nombre de Jesús y sácalo de tu camino, porque mayor es ese que tienes en ti. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué significa más que vencedores? Aquel ganó la carrera, yo soy más que él. El diablo quiere destruir, pero no puede porque no le es permitido. Y entonces, ¿por qué estamos con vida? Porque hay un propósito, porque detrás de cada uno de nosotros viene más gente. Pero no viene para que veamos una iglesia grande. Gloria a Dios por una iglesia grande, pero ¿sabes para qué viene? Porque Dios dice en 1 Timoteo 2:4, dice de que Dios quiere la salvación para el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los ángeles quieren predicar, pero Cristo nos ha dado a nosotros ese privilegio de abrir nuestra boca y decirle, Cristo te ama. Cuando tú le abres la boca y le dices, Cristo te ama, inmediatamente empieza una guerra espiritual. ¿Sabes por qué? Porque lo que hay dentro de la otra persona no es de Dios, sino que es del diablo. ¿Y qué es lo que pasa? Se alborota, se molesta, se sulfura. Por eso les comenté que una vez me quisieron pegar. ¿Por qué? ¿Por qué me quisieron pegar? Por ese motivo. Porque se manifiesta. Pero yo me voy a poner a rebajarme, a pelearme con una persona y predicar, Cristo también pelea. En el nombre de Jesús te voy a pegar un puñetazo. No. Ganas no faltan porque vivo en un cuerpo que es una carne. Pero soy seguro y le digo que Cristo le ama y sigo hablando. Y se acabó. Hay un poder. Y cuando el Espíritu Santo lo dejas que obre y tú no lo ayudas, sino que déjalo que Él obre, que Él fluya, Dios cambia, Dios transforma, Dios renueva. La palabra de Dios nunca regresa vacía. No porque Alex esté aquí. Alex lo conozco hace años. Pero me acuerdo hace muchísimos años cuando estábamos por Elephant. Yo me acuerdo, una vez hablábamos y fue a la iglesia y hablábamos de la palabra de Dios. Y siempre sabíamos y siempre orábamos por la gente que hemos predicado el Evangelio. Decíamos, la palabra nunca regresa vacía, dará su fruto. Y lo que Alex a mí me alegra, me motiva cuando él me cuenta lo que él está experimentando con el Señor. Sé que Vicky también.
Cuando experimentas algo nuevo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú no entiendes por qué, pero sientes llorar, sientes una alegría, sientes un gozo. Sientes que Dios está ahí, sientes que Dios te ama. Cuando entiendes eso es porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, iglesia? Dios nos ha llamado a andar en victoria. Cuando el diablo venga, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios dice las cosas, se tienen que cumplir. Dios nos trajo aquí con un propósito. Dios nos pudo llevar a Estados Unidos, a Italia, a Francia, a España. Nos trajo aquí con un propósito. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Déjame decirte una cosa. Si aún no tienes los documentos en este país, cuando tú te preocupas solamente de Dios, escúchame, porque inmigración puede llegar y decirte, o las leyes, te vamos a deportar. No tienes papeles. Inmediatamente, ¿qué pasa con tu fe, con tu armadura? Si tú eres un hijo de Dios. ¿Mi dependencia va a venir de casarme con papeles? No, eso no le agrada a Dios. Dios puede cambiar las leyes inmediatamente. Dios puede hacer milagros. Si Pedro caminó sobre las aguas, si Dios abrió el mar rojo, si David mató a Goliat, si Dios salvó a Noé y a las 7 otras personas, junto con él eran 8, en el arca, en el diluvio, ¿será que no nos puede ayudar con unos documentos? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno está preocupado por las cosas materiales, las cosas no vienen. Cuando te preocupas por las cosas espirituales, Mateo 6:33, buscad el reino de los cielos y su justicia, eso viene en añadidura. Iglesia, la palabra me enseña que las bendiciones me van a seguir. No es que yo las voy a seguir. Es que Jonathan tiene trabajo, es manager de una empresa, entonces voy a hacerme amigo de Jonathan y voy a parar porque por acá va a venir la bendición. No, porque ya mis ojos están puestos ahí. ¿Dónde está mi fe? Mi fe está arriba. Es importantísimo, iglesia, que entendamos de que la bendición viene de arriba. Colosenses 3 dice, mirad pues las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús, donde está Dios. Las cosas están escondidas en Él. Y Dios trae una gloria nueva, trae un mover nuevo. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, la gloria postrera será mayor. Si anteriormente fue bueno, pues lo que viene va a ser mejor. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. El escudo de la fe y la espada es con la que tú atacas. Cuando viene el diablo, le dice, tú te vas en el nombre de Jesús. Y si se está ahí, agarra el libro Apocalipsis 20 y léele. Y bajó un ángel con una cadena en una mano y una llave del abismo. Y lo agarró al diablo, a Satanás. Y fue tirado, dice ahí. Y reinó Jesucristo, léele, por 1000 años. Reinó. Y después saldrá por un poco de tiempo, pero será lanzado al fuego, al lago de fuego y azufre. Ahí será el diablo, el anticristo, el falso profeta. Esos tres, todos se van para allá. Ese es el lugar para ellos. A los que rehúsan aceptar a Cristo. A aquellos que no creen en Dios, que creen en su corazón. Es tiempo, iglesia, los tiempos están cercas. Los tiempos están cerca. Y los tiempos se están acortando a causa de ¿quiénes? De nosotros, los escogidos. Cuando tú salgas de esta iglesia, recuerda algo. Ustedes no son los que ustedes son son escogidos. Ustedes tienen vestiduras nuevas, vestiduras blancas. Yo no sé si tú te puedes gozar. Hemos sido llamados de tinieblas a luz y nos ha dado una vestidura blanca, limpia, sin mancha, sin arruga. Mujeres, son princesas de Dios ustedes, princesas de Dios. Valórense, valórense por lo que ustedes son, porque son princesas de Dios. Iglesia, somos la novia de Jesucristo. Él es el novio. El diablo es la gran ramera que quiere venir, ¿sabe qué? A robarse a la novia. Pero Cristo quiere la salvación. Por eso ayer decíamos en las parejas, solo hay tres: Dios, el hombre, el esposo y la esposa. Nadie más. No hay espacio para más personas. Cierra tus ojos, vamos a orar.